Soy Emiliano Rodríguez y les presento este video para la evaluación de los proyectos 3 y 4 del curso de Teoría Electromagnética. El objetivo de estos proyectos es desarrollar habilidades prácticas y técnicas en el diseño, construcción y optimización de antenas mediante el método de aprendizaje por imitación, integrando modelos de referencia y aplicando todos los conocimientos adquiridos en el curso de Teoría Electromagnética, como lo fueron las ecuaciones de Maxwell, para vincular de una manera eficiente la teoría y la práctica en el ámbito de las telecomunicaciones. ¿Te has preguntado cómo funcionan las antenas en dispositivos modernos? Bueno, en este video te voy a enseñar cómo diseñar y cómo construir una antena de parche, combinando tanto teoría como práctica. Vamos a empezar desde los fundamentos electromagnéticos, usando las ecuaciones de Maxwell, para identificar cómo se propagan tanto los campos eléctrico como magnético. Después pasaremos a las ecuaciones de onda, que nos describen cómo se transportan las señales. Y de esta manera vamos a aclarar el proceso de creación de una antena de parche, desde sus bases físicas hasta su implementación práctica. El electromagnetismo es la interacción de campos eléctricos y de campos magnéticos. Tiene diversas aplicaciones, ya que es el causante del funcionamiento de diversos dispositivos, como pueden ser motores eléctricos, transformadores eléctricos, micrófonos, antenas, entre muchos otros dispositivos, pero nosotros nos vamos a enfocar en las antenas. Es así como podemos decir que el electromagnetismo es el medio para transportar energía. Por lo tanto, la importancia de los campos electromagnéticos radica en la facultad que tienen de transportar energía. Cuando una onda electromagnética se propaga a través de un medio, su comportamiento está determinado por propiedades fundamentales del material, las cuales son la permitividad, que mide la capacidad de un material para almacenar energía eléctrica en un campo eléctrico, la permeabilidad, que determina cómo el material responde a un campo magnético, y tenemos a la conductividad, que nos describe la capacidad del material para conducir corriente eléctrica. Ecuaciones de Maxwell. Son un conjunto de 4 ecuaciones fundamentales que nos describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan entre sí, y con las cargas y con las corrientes eléctricas también. Son la base del electromagnetismo clásico y permiten explicar fenómenos como las ondas electromagnéticas, la generación de electricidad y el funcionamiento de dispositivos eléctricos. Estas ecuaciones unifican las leyes que rigen el comportamiento de los campos electromagnéticos, además de que son esenciales para el estudio de la física y la ingeniería eléctrica. La ley de Gauss para el campo eléctrico nos dice que las cargas eléctricas son las fuentes del campo eléctrico. Si no hay cargas, el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada será cero. Esto se puede visualizar con la analogía de las líneas de campo eléctrico, las que emergen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. La segunda ecuación es la ley de Gauss para el campo magnético. Esta ecuación nos indica que el flujo de este campo a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. Esto implica que no existen cargas magnéticas aisladas, es decir, monopolos, sino que los campos magnéticos siempre están relacionados con dipolos, es decir, que siempre forman lazos cerrados sin origen ni fin. La tercera ecuación es la ley de Faraday, que nos indica que cuando un campo magnético cambia con el tiempo, genera un campo eléctrico que circula alrededor de las líneas del campo magnético. Este es el principio de la inducción electromagnética, y cabe mencionar que este fenómeno es la base de la generación de electricidad en generadores eléctricos y en transformadores. Para finalizar con las ecuaciones de Maxwell, tenemos la ley de Ampère-Maxwell, que nos describe cómo las corrientes eléctricas y los campos eléctricos variables en el tiempo generan campos magnéticos, ya que cuando una corriente eléctrica pasa a través de un conductor, genera un campo magnético alrededor de él. También cuando un campo eléctrico varía con el tiempo, puede generar un campo magnético. Pasaremos con las ecuaciones de onda. Estas ecuaciones de onda electromagnética describen cómo los campos eléctrico y magnético se propagan como ondas en el espacio. Cabe mencionar que ambas ecuaciones se derivan de las ecuaciones de Maxwell y nos explican fenómenos fundamentales como la propagación de la luz y las ondas de radio. Para la primera ecuación, que es la de campo eléctrico, nos describe cómo el campo eléctrico se distribuye y varía en el espacio y tiempo. La ecuación de campo magnético es muy similar, ya que nos menciona que también se propaga como una onda en el espacio y tiempo.
es decir, que está acoplado al campo eléctrico. En conclusión, podemos decir que ambas ecuaciones indican que los campos eléctricos y magnéticos pueden propagarse como ondas a la velocidad de la luz. Ahora hablaremos de las antenas. Una antena es un dispositivo que permite la transmisión y la recepción de ondas electromagnéticas. Su funcionamiento está basado en las ecuaciones de Maxwell, ya que muestran cómo los campos eléctricos y magnéticos se propagan y transportan energía a través del espacio. En cuanto a las ecuaciones de onda que expliqué anteriormente, podemos decir que la velocidad de estas ondas es igual a la de la luz. Esto nos permite transmitir señales a grandes distancias. Bien, ya que sabemos cómo es el funcionamiento de una antena, vamos a hablar de los parámetros para evaluarlas, ya que es fundamental considerarlos para describir cómo es que opera en términos de transmisión, de recepción y de adaptación al sistema. Entre estos parámetros destacan el VSWR, el coeficiente de reflexión, el ancho de banda, la impedancia, el patrón de radiación y la directividad. El VSWR puede traducirse como la relación de onda estacionaria de voltaje, y es la que mide qué tan bien está la antena adaptada a la línea de transmisión. Como podemos ver, los valores ideales para que pueda ser lo más eficiente posible son valores que están entre 1 y 2. El coeficiente de reflexión nos indica la cantidad de potencia que se refleja debido a una desadaptación entre la antena y la línea de transmisión. Los valores ideales para el coeficiente de reflexión están entre -14 y -15. El ancho de banda es el rango de frecuencias en el que la antena opera eficientemente, manteniendo parámetros aceptables como el VSWR. Por parte de la impedancia, podemos decir que es la relación entre el voltaje y la corriente en los terminales de la antena. La impedancia de la antena debe coincidir con la línea de transmisión para minimizar pérdidas. El valor típico de la impedancia es de 50 ohms. Después tenemos el patrón de radiación, que es aquel que nos describe cómo la antena distribuye la energía en el espacio. Puede ser omnidireccional, es decir, a todas las direcciones, o direccional, que es la energía concentrada pero solo en una dirección específica. Como último parámetro tenemos a la directividad, que es una medida que está enfocada en la radiación de la antena, pero en una dirección en particular. Bien, estas antenas son los tipos más básicos y ampliamente utilizados en sistemas de comunicación, ya que su diseño sencillo y la relación directa con los principios del electromagnetismo las convierten en componentes esenciales en muchas aplicaciones. Primero tenemos a la antena monopolo, que contiene un único conductor que se coloca perpendicularmente a un plano de tierra, que actúa como un espejo virtual para completar el circuito. Por otra parte tenemos a la antena dipolo, que consiste en dos elementos conductores rectos de la misma longitud generalmente, y están separados por un pequeño espacio donde se conecta la fuente de alimentación o la carga. Ahora hablaremos sobre la carta de Smith, que es una herramienta gráfica que se utiliza para analizar y diseñar líneas de transmisión y adaptaciones de impedancia. Representa gráficamente impedancias y admitancias normalizadas, lo que hace que se faciliten los cálculos complejos. Sus componentes clave incluyen círculos de resistencia constante y arcos de reactancia constante. Permite visualizar coeficientes de reflexión y relaciones de onda estacionaria, es decir, VSWR. Al utilizarla se puede identificar puntos de adaptación, pérdidas de retorno y se pueden optimizar sistemas de radiofrecuencia de manera eficiente. Ya conociendo todos los fundamentos anteriores, podemos adentrarnos en este tipo de antena, que es una antena de parche, que consiste en un conductor plano o parche metálico que está montado sobre una base dieléctrica con un plano de tierra en la parte inferior. Tiene ventajas ya que su diseño es compacto y ligero y la hace ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado, además de que tiene un ancho de banda bastante amplio. Pero ¿cómo funcionan? Cuando se aplica una señal de radiofrecuencia al parche, se generan ondas electromagnéticas y estas se propagan a través del sustrato y son radiadas al espacio libre. La resonancia del parche depende del tamaño, del tipo del dieléctrico y de la frecuencia de operación. Esta es la antena propuesta por la profesora, que consistía en una antena de parche que funcionaba a una frecuencia de 2.4 GHz. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver los cálculos que la profesora nos aportó para poder elaborar la antena de una manera eficiente, tanto en la simulación como de manera física. Estos son los diseños que elaboramos. Para la simulación utilizamos ST Studio,
que nos sirvió para identificar si la antena iba a funcionar de manera correcta, en donde nos generó esta gráfica que es de los parámetros S, en donde nos indica que la antena va a funcionar a frecuencias de 2.41 GHz y a 3.7 GHz. En la parte de abajo muestra el diseño físico donde trabajamos e intentamos hacerla lo mejor posible para llegar a lo más parecido al prototipo propuesto por la profesora. Al realizar las pruebas nos enfrentamos con algunos inconvenientes, ya que la frecuencia deseada era de 2.4 GHz. Sin embargo, no fue alcanzada, ya que nuestra antena recibía señales de 2.5 GHz. Este desajuste se debe a que, al dibujar el diseño en la placa de cobre, el tamaño del gap en la línea de transmisión resultaba ser unos milímetros más grande de lo planeado, además de que un pequeño error en el ensamblado causó que los cables hicieran un ligero cortocircuito. Pero a pesar de la discrepancia en la frecuencia, logramos acercarnos al valor deseado. Ahora hablaremos del proyecto 3, que consiste en la realización de una antena por imitación de algún artículo seleccionado. El artículo que seleccionamos tiene por nombre A Small Microstrip Antenna for the Digital Television System by Bentopology, que es sobre una antena dipolo de parche con dimensiones de 20 por 2 por 0.2 centímetros, con un ancho de banda de 470 a 862 MHz, con una permitividad relativa de 4.4. Con la ayuda de CCT Studio pudimos realizar la simulación de la antena con todas las especificaciones que el artículo nos daba. Cabe mencionar que al momento de aportar la fuente tuvimos algunas dificultades, ya que el artículo no mencionaba en qué parte había que colocarla, pero nosotros por practicidad elegimos el centro de la placa. Al correr el programa obtuvimos estas dos gráficas, en donde nos indicaba para el BSWR que está optimizada para 581 MHz, donde obtuvimos un valor de 1.26, ya que el valor está entre 1 y 2, podemos decir que es correcta la antena. Sin embargo, para el coeficiente de reflexión, los parámetros S, obtuvimos un valor de menos 19 para esa frecuencia. Como bien sabemos, el valor no es ideal, ya que para el coeficiente de reflexión buscamos valores de entre menos 14 dB y menos 15 dB. Ahora les presento la fabricación de la antena. Primero quiero hacer la observación de que nos resultó imposible conseguir una placa de 0.8 milímetros de espesor, como el artículo lo sugería, así que la elaboramos con una placa de espesor de 2 milímetros. Así que el primer paso fue cortar la placa a las medidas requeridas, que es de 20 centímetros de largo por 2 de alto. Posteriormente dibujamos con plumón permanente el diseño, para después sumergir la placa con el diseño en ácido férrico para eliminar las partes de cobre que no utilizamos. Después quitamos el recubrimiento de plumón permanente que había en la placa, para después hacerle un orificio en el centro donde determinamos nuestra línea de transmisión para finalmente soldar nuestro cable coaxial. Al realizar las pruebas en el analizador de espectro, respecto a la carta de Smith obtuvimos la impedancia, un total de 50.3 más 13 J ohms. Está normalizada, ya que el valor ideal es de 50 ohms y estamos bastante cerca. Para el BSWR obtuvimos dos valores. La primera medida es a una frecuencia de 628 MHz, donde el BSWR nos dio de 1.07, por lo cual funciona bien en esa frecuencia. Por otro lado, a una frecuencia de 953 MHz, obtuvimos un valor de SWR de 1.84. Al ser una antena para TV digital, podemos decir que funciona bastante bien, ya que entra dentro del rango de frecuencia de TV digital terrestre, que va de 54 a 698 MHz. Este proyecto me dio la oportunidad de participar en Telecompetition y adquirir una gran y linda experiencia. Para concluir con este video, quiero destacar la importancia de las ecuaciones de Maxwell y de las ecuaciones de onda, ya que fundamentan el funcionamiento de las antenas. Al aplicar estos conceptos claves y conociendo los parámetros de las antenas, nos fue posible optimizar y hacer de manera más eficiente las antenas de parche que realizamos durante todo el curso de teleelectromagnética.